Un hombre sin igual. Jesús, el hombre que cambió el mundo. Por Bill Wright. Capítulo 4. En sus propias palabras. Un sábado, la habitual multitud se congregó en la sinagoga de Nazaret. Melancólicos escribas, prestigiosos líderes religiosos y legos devotos pacientemente esperaban escuchar la palabra de Dios que era leída en voz alta. El ministro de la sinagoga sacó los antiguos pergaminos que contenían una parte de la Biblia, escrita cientos de años antes por el profeta Isaías. Jesús, el hijo del carpintero, fue escogido para leerla. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto lo podemos leer en el Evangelio de Jesucristo según Lucas, capítulo 4, versículos 18 al 19. Entonces, enrollando el pergamino, lo devolvió al ministro. Todos los ojos estaban fijos en él cuando se sentó. Confiadamente miró a su alrededor y anunció: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué hombre osaría presentarse como el enviado de Dios, el Mesías que había de venir? ¿Cómo podría él demostrar tan sorprendente arrogación? Atribuciones revolucionarias. Jesús de Nazaret hizo muchas y sorprendentes declaraciones acerca de sí mismo. Declaró que era Dios. En el Evangelio de Jesucristo, según Juan, capítulo 10, versículo 30, y capítulo 14, versículo 9, dice: Yo y el Padre, uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En el Evangelio de Jesucristo, según Juan, capítulo 14, versículo 6, confesó ser el único camino para llegar a Dios. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y en el Evangelio de Jesucristo, según Marcos, capítulo 13, versículo 31, afirmó que sus palabras eran eternas. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En el Evangelio de Jesucristo, según Mateo, capítulo 28, versículo 18, él aseveró su divina autoridad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Sin embargo, estas son solo unas pocas de las muchas afirmaciones radicales que Jesús hizo acerca de sí mismo. Permítanos considerar algunas más. En el Evangelio de Jesucristo, según Marcos, capítulo 2, versículo 5, Lucas, capítulo 7, versículo 48 al 50, y Juan, capítulo 8, versículo 24, Jesús dijo que era capaz de perdonar pecados. En los Evangelios de Jesucristo, según Mateo, capítulo 8, versículo 20, capítulo 11 al 19, capítulo 26, versículo 2, y en el Evangelio de Jesucristo, según Lucas, capítulo 7, versículo 34, y capítulo 9, versículo 58, Jesús dijo ser el Hijo del Hombre. En el Evangelio de Jesucristo según Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23, Jesús dijo ser el juez de este mundo. Y en el Evangelio de Jesucristo según Lucas, capítulo 24, versículo 44, Jesús dijo cumplir las Escrituras. En el Evangelio de Jesucristo según Juan, capítulo 6, versículo 35, él dijo que era el pan de vida. Y en el mismo Evangelio, pero capítulo 8, versículo 12, aseguró ser la luz del mundo. En el mismo Evangelio, según Juan, versículos 54 al 59 del capítulo 8, y en el capítulo 18, versículos 5 al 6, Jesús aseguró ser el yo soy. En los Evangelios de Jesucristo, según Mateo, capítulo 4, versículo 7, y capítulo 12, versículos 6 y 8, así como en el Evangelio según Marcos, capítulo 14, versículos 61 al 64, Jesús dijo ser divino.
En los Evangelios de Jesucristo según Lucas capítulo 19 versículo 10 y Juan capítulo 10 versículo 9 y del versículo 11 al 25, Jesús aseguró ser capaz de salvar a los perdidos. En el mismo Evangelio según Juan capítulo 8 versículo 58, capítulo 17 versículo 5, Jesús declaró ser eterno. En el mismo Evangelio, en el capítulo 8 versículo 46 y capítulo 14 versículo 30, Jesús dijo estar sin pecado. Por último, en el mismo Evangelio de según San Juan, capítulo 17, versículo 4, Jesús dijo ser capaz de cumplir la obra de Dios. ¿Podría un hombre que sin duda ha logrado mayor bien para la raza humana que cualquier otro que jamás haya vivido estar engañado acerca de sí mismo? ¿Qué hombre podría hacer esta ostentosa demanda a menos que verdaderamente fuera Dios encarnado? Si Jesús es quien reclama ser, ¿cómo podemos nosotros cerciorarnos de ello? Evidencias que nos lo confirman. El carácter y ministerio de Jesús y el testimonio de aquellos que mejor le conocieron ofrecen abundantes evidencias que apoyan sus radicales atribuciones de deidad. El testimonio de su carácter. Los evangelios registran la vida de Jesús. Él manifestó cualidades de bondad y piedad jamás inigualadas. Demostró una asombrosa sabiduría y su comprensión y conocimiento dejaron perplejos a sus seguidores y confundidos a sus enemigos. Siempre mantuvo bajo control su conducta y jamás falló en agradar a Dios. Como hemos observado, la compasión de Jesús no tuvo límites, con la multitud que se congregaba para tocarlo buscando ser sanados. Él fue manso y humilde, aunque sus enemigos lo acusaran de orgulloso y pretencioso. Fue accesible con todos aquellos que lo acogieron, sin preferir a los ricos y famosos, y trató a los niños con amor y ternura. Jesús invirtió muchas horas orando por aquellos que lo seguirían y por el sufrimiento que él sabía le esperaba en la cruz. En todos los respectos su carácter fue puro y libre de egoísmo. Jesús fue sin pecado. En el desierto, él resistió la tentación mediante el poder de la palabra de Dios. En toda su vida y ministerio fue totalmente obediente y leal a Dios. En ningún lugar los evangelios registran ni el más mínimo indicio de que él se haya rendido al pecado. Uno de los escritores del Nuevo Testamento testifica de Jesús, en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús también demostró su carácter divino por medio de su inmensurable amor, una pasión nunca igualada en la historia. Conociendo las profundidades de la depravación humana, él, sin embargo, se ofreció voluntariamente como sacrificio para pagar por cada pecado y falta cometidos por los rebeldes seres humanos que él había creado. Él sufrió la ira del Padre hacia el pecado para sanar y restaurar a cada persona que acepte su regalo de vida eterna. Solo el Dios encarnado podría amar incondicionalmente a sus descarriadas criaturas. La prueba de su ministerio. Jesús proclamó que Él era el Hijo de Dios. Consideremos estas pruebas. Número 1. Él cumplió las profecías del Antiguo Testamento concernientes a su nacimiento, vida, muerte y resurrección. Estas las podemos ver en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, Zacarías, capítulo 9, versículo 9, Isaías, capítulo 9, versículos 1 al 2, y capítulo 53, versículos 3 al 12, así como en el Salmo 16, versículo 10. Número 2. La sabiduría de sus enseñanzas y su autorizado conocimiento de la santa palabra de Dios asombraron a todos aquellos que lo oyeron. Y esto lo vemos en el Evangelio de Jesucristo según Mateo, capítulo 7, versículos 28 al 29, y capítulo 22, versículos 15 al 46. Número 3. Él hizo milagros de sanidad, echó fuera demonios, dio órdenes al viento y al mar, y ejecutó otros actos extraordinarios. Esto lo vemos en el Evangelio de Jesucristo según Marcos, capítulo 1, versículos 34 al 42.
capítulo 4, versículos 37 al 41, y en el Evangelio según Juan, capítulo 11, versículo 39 al 45. Número 4. Quietamente y como algo natural, recibió la adoración y devoción de sus seguidores y de las multitudes. En el Evangelio según Mateo, capítulo 14, versículo 33, y en el Evangelio según Juan, capítulo 9, versículo 38 al 39, y capítulo 12, versículo 13. Quinto, públicamente perdonó pecados. Esto lo podemos ver en el Evangelio de Jesucristo según Mateo, capítulo 9, versículo 28. 6. Predijo eventos futuros, incluyendo su propia muerte, resurrección y la destrucción del templo de Jerusalén. Esto aparece en el Evangelio de Jesucristo según Mateo, capítulo 23, versículo 37, capítulo 24, versículo 2, y en el Evangelio de Jesucristo según Marcos, capítulo 8, versículo 31. Número 7. Dio poder a sus seguidores y los envió a echar fuera a demonios y a sanar a los enfermos, como lo vemos en su Evangelio según Mateo, capítulo 10, versículo 1. 8. Obedeció perfectamente los mandamientos de Dios, aún hasta el extremo de su crucifixión. Esto está detallado en el Evangelio de Jesucristo según Lucas, capítulo 22, versículo 42, y capítulo 23, versículo 44 al 48. Por último, manifestó su poder divino mediante su resurrección y ascensión, como lo vemos en el Evangelio de Jesucristo según Juan, capítulo 20, y en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos del 1 al 12. Cada milagro realizado por Jesús, cada sermón predicado, cada lección enseñada probaron ulteriormente que Él era quien afirmó ser, el Hijo de Dios, coigual con el Padre. El testimonio de sus seguidores. Jesús obtuvo muchas respuestas de la gente que lo escuchó. Algunos lo adoraron, como ocurrió con la multitud cuando Él entró triunfalmente en Jerusalén. Un leproso, al que Jesús sanó, se postró delante de Él. Lo mismo hizo otro que había nacido ciego. Sus discípulos lo adoraron. Muchas personas que lo habían visto día tras día quedaron convencidos de que Él era más que un hombre. Los eventos que siguieron a su muerte también probaron que Jesús era el Mesías. Antes de su muerte, por ejemplo, los discípulos eran tímidos y temerosos. Ellos lo abandonaron cuando fue arrestado, se escondieron durante su juicio y permanecieron distantes cuando fue crucificado. Pero después, estos mismos hombres, convencidos de su resurrección y llenos del poder del Espíritu Santo, revolucionaron al mundo con sus enseñanzas. Ellos y otros creyentes sufrieron injusticias y persecución, y muchos otros fueron martirizados por causa de su Señor y Salvador. Los testimonios de sus seguidores más cercanos se hallan registrados en el Nuevo Testamento. Pedro comienza una de sus epístolas diciendo: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Esto está escrito en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. En el Evangelio de Jesucristo según Juan, capítulo 1, versículo 18, el apóstol dice de él: A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esteban, el primer mártir por Cristo, lo llamó su Salvador cuando estaba siendo apedreado. Esto lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 59, donde dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Pablo, en la carta a Tito, capítulo 2, versículo 13, escribió: Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estos y otros cristianos del Nuevo Testamento prueban por sus vidas transformadas que Jesucristo es el único que verdaderamente puede cambiar el corazón del hombre. Cientos de millones de personas han encontrado a través de los siglos que aquello que Jesús atribuyó ha venido a ser verdad en sus vidas. Por casi 50 años ha sido mi privilegio personal haber trabajado e introducido a miles de estudiantes, profesores y otros adultos en el camino de la vida en Cristo Jesús. Miles me han participado su profunda gratitud por la manera en que Jesús ha transformado sus vidas y expresado su eterno agradecimiento por lo que Él ha hecho
y está haciendo por ellos. Ciertamente, esta es una de las más grandes pruebas de que Jesús es todo aquello que se atribuyó ser. Pero antes de responder completamente a la pregunta de ¿quién es este Jesús?, debemos examinar su misión y la manera en la que la realizó.